El hombre que hizo contacto con Dios. Segunda parte del informe. En los primeros minutos del video donde se lleva a cabo el experimento que Rodrigo y su legión de fanáticos publicaron en múltiples foros de internet, se puede ver la forma en la que se realizaron las intervenciones quirúrgicas a las que la persona que prestó su cuerpo para el experimento fue sometida, con la intención de despojarlo en absoluto de todos sus sentidos y buscar aislar su mente de cualquier estímulo exterior. No es extraño decir que todos los que tuvimos que ver con desprecio esas grabaciones clasificamos el material como abominable. La pequeña sala de operaciones se podía notar, era muy insalubre. Miles de médicos alrededor del mundo dieron fe de que no fueron respetadas las mínimas normas para garantizar el bienestar del voluntario. El tiempo de recuperación fue prolongado, quizás por la edad de la persona o por complicaciones por las pobres medidas que se tomaron en el momento de las operaciones. Nadie podría saberlo con exactitud, ya que los clips de video estaban pensados para que los espectadores fueran convencidos de que el procedimiento se llevó a cabo tal como Rodrigo había prometido, pero no daba lugar a realizar una investigación profunda a través de observarlos. Este personaje nos mostró ángulos y perspectivas donde se pudo ver únicamente lo que era en favor de su conveniencia. Las grabaciones mostraban la fecha en la que presuntamente fueron realizados los videos. De ser verdad, el voluntario tomó un tiempo de recuperación de 4 meses. Habiendo pasado ese periodo de tiempo, vimos algo en lo que todos coincidimos al deducir que la persona en cuestión no debería estar aislada de sus sentidos durante tanto tiempo. Por esto, Rodrigo tomó la decisión de que el último de sus sentidos que iban a desconectar, por decirlo de alguna manera, era el oído. En un inicio no entendíamos la razón por la que los videos mostraban cómo distintas personas, al sentarse a un costado de la cama donde el voluntario se recuperaba, pasaban muchas horas del día hablando con él. Nos parecía ilógico, ya que según el proceso que se había publicado en internet, él ya no podía escucharlos. Al continuar analizando la grabación comprendimos la verdad. Lo dejaron con la capacidad de escuchar, ya que era la intervención que menos necesitaba de un periodo de recuperación. Esto se hizo con una intención adicional. Todas las personas que entraban al cuarto de recuperación y hablaban con el voluntario, llevaban documentos en sus manos que al parecer estaban leyendo para él. Los investigadores coincidimos en que le estaban dando instrucciones precisas sobre lo que debería de hacer durante su aislamiento, entre otras muchas cosas indescifrables, ya que el audio de las grabaciones creemos que intencionalmente no tenían la calidad suficiente ni siquiera para ser entendido. Lo único que pudimos hacer es ver al voluntario y sus oradores desde una esquina superior del cuarto de recuperación, y con esta pobre perspectiva formular nuestras hipótesis. Justo 4 días antes de que el voluntario fuera recluido al cuarto aislado que se había preparado para el experimento, fue despojado del sentido del oído. Ya las personas no entraban a su cuarto para hablar con él, solo para alimentarlo vastamente y ayudarlo a cumplir algunas de sus necesidades. El quinto archivo de video, llamado Génesis, inicia con la entrada del voluntario al cuarto de aislamiento. Lo único que había en esa habitación era una pequeña colchoneta en una de las esquinas. Eso era todo. Lo tuvimos que observar con luz infrarroja, ya que el cuarto carecía de cualquier fuente de luz, y de esta forma el experimento inició. Pudimos ver transcurrir los días y aunque no puedo hablar por mis colegas o por todas las personas que analizaron estas grabaciones, me era muy difícil omitir alguna parte de los videos. No quería perderme de ningún detalle, ya que conocía las consecuencias que había tenido este experimento contra toda la humanidad. Miré cada segundo de los 40 días de archivos. ¿Cómo te imaginas, quien está escuchando este informe, que fueron los primeros días de aislamiento para el voluntario? ¿Sabes cómo lo describiría si tuviera que hacerlo con muy pocas palabras? Fe era lo que se podía ver en esa persona, cegada por las palabras proféticas de Rodrigo y proyectando un fanatismo inhumano que pudo conmovernos a todos. Esa persona había recibido un tratamiento de manipulación tan profundo que él en verdad pensaba que podría contactar con el Creador. Creo que esta fue la razón por la que no se quejó en ningún momento de los primeros 14 días de su estancia.
simplemente se acostaba en la colchoneta del piso, girando la cabeza de vez en cuando para beber agua desde un tubo que prepararon justo en una de las esquinas de la puerta de acceso. Esperábamos ver alguna reacción por la falta de alimento, pero como es de esperarse, no sabemos qué consecuencias puede traer estar desconectado de tus sentidos. Tal vez esa persona ya era incapaz, incluso, de sentir hambre. A pesar de lo inimaginablemente duro que debió ser su experiencia, tenía una sonrisa, una maldita sonrisa que no se borraba de su rostro. Para lograr un poco de tranquilidad en mi conciencia, debo admitir que llegué a sentir por Rodrigo un sentimiento similar al de admiración, ya que es imposible para mí entender cómo una persona, a través de su discurso, puede llegar a ocasionar un nivel de fanatismo tan terrible entre ese número inmenso de personas. Revelador sentimiento, ya que profesa un desprecio absoluto sobre Rodrigo, y al mismo tiempo no puedo pasar por alto, indiferente, su hazaña. Fue en el día 15 cuando las cosas empezaron a complicarse para el voluntario. Pudimos ver cómo repentinamente empezó a sufrir de poderosos espasmos que con el paso del tiempo derivaron en convulsiones. La saliva en su boca se convirtió en una espuma espesa y blanca que de manera interminable fluía por sus labios. Los gritos agónicos que provenían de su garganta deformaban los picos de audio en los videos. No logramos entender de dónde provenía el repentino y punzante dolor que estaba provocando esas reacciones en el voluntario, pero fue terrible tener que ver a un ser humano sufrir esa condición sin poder hacer nada para ayudarlo. A partir del día 20, pasaba muy poco tiempo en la colchoneta. Inexplicablemente permanecía de pie, justo en el centro del pequeño cuarto de aislamiento, sin hacer absolutamente nada, en los periodos de tiempo donde las convulsiones no estaban atacándolo. Nos dimos cuenta de que sus horas de sueño fueron disminuyendo gradualmente. Para el día número 30, estaba durmiendo menos de 40 minutos cada 24 horas, y se podía notar las preocupantes consecuencias de su falta de alimento. Se trataba de un tipo delgado, desde antes de entrar en ese cuarto, pero en lo que se había convertido no tenía nada que ver con la persona que era. La piel se pegó por completo a sus huesos y su rostro se había transformado en solo una silueta demacrada. Para el día número 35, en lo personal, me resultaba escalofriante verlo, y a pesar de la pobre calidad de la imagen, consecuencia de la luz infrarroja, se podía notar el cúmulo de putrefacción en el que se había convertido ese cuarto. Por todas partes en el suelo había restos de saliva, sangre, desechos fecales, entre otras cosas que fueron indescifrables, y él, entre sus repentinas contracciones, se retorcía entre toda esa podredumbre. A partir del día 36, fue cuando más complicado se volvió seguir viendo los videos. Esa persona, con sus propias uñas, arrancó sus ojos. Hubiera deseado que lo hiciera con un movimiento rápido, simplemente sacando los ojos de sus cuencas, pero no fue así. Con dificultad y entre los gritos más agónicos que hubiera escuchado, desgarraba partes de sus ojos, desprendiéndose en movimientos frenéticos. No logramos entender cómo esta acción no terminó con su vida. Nos hubiera gustado analizar el cuerpo posterior al experimento y también el agua con la que estaba siendo suministrado. Es muy probable que estaban utilizando algún fármaco que hizo terminar la hemorragia antes de llegar a ser fatal. Sabíamos que era incapaz de sentir dolor cutáneo, pero al parecer es un sentido distinto el que nos previene del dolor, que no es superficial, pues se notaba el interminable sufrimiento por el que estaba pasando. Jamás volvimos a ver la tétrica sonrisa que mantuvo durante los primeros días del experimento. En este punto, y al llegar justo el día 38, con el último archivo de video publicado llamado Códice, es cuando el entendimiento humano se vio superado. Debes creerme cuando te digo
que en todos los años que ha durado mi carrera investigando los casos más horrorosos que puedas imaginar, nunca había visto que una persona pasara por momentos tan intensos de perpetua tempestad, de una profunda desesperación y agonía. Nunca. Eso mismo aumentó mi desconcierto al ver que en los últimos 2 días del experimento, todo ese torbellino de emociones indescriptibles que provocaba ver a esa persona a través de una cámara de video, había terminado. Por favor, trata de imaginar lo que estoy a punto de describir. Visualiza una persona completamente en los huesos, sentada justo en el centro de la habitación, con gran parte de su piel desgarrada por su propia mano, cubierta en sangre y otros fluidos, con solo algunos trozos de cabello en su cabeza, ya que lo había desprendido también en sus lapsos de ira. Pero lo más impresionante de la escena es ver la tranquilidad que emanaba de su postura, los gritos, la desesperación frenética. Las convulsiones habían cesado y se notaba en él una inmensa paz. Permaneció de esta forma un par de días, simplemente sentado, y durante algunos periodos de tiempo sospechábamos que había muerto, pero diminutos movimientos naturales que realizaba nos ayudaba a comprobar que estábamos equivocados. Y de esta forma llegó el día número 40. De repente, faltando poco para llegar al final del experimento, él se puso de pie. No había forma de que esa persona, en esa habitación donde no había un solo rastro de luz, que había estado 40 días completamente desorientado, que había arrancado sus ojos con sus propias manos, supiera justo dónde estaba situada la cámara, por donde todas las personas que descargamos los videos pudimos presenciar su travesía. Pero él se posicionó justo bajo la cámara y levantó su rostro, o lo que quedaba de él, hacia todos nosotros, y mencionó esas palabras que dieron inicio al final de los tiempos y todos los males que se desataron sobre la tierra. Después de unos segundos, dijo: he contactado con Dios. No le gustó lo que hemos hecho, y Él nos ha abandonado.